Está ya con nosotros Juan Escribano, miembro de Ecologistas en Acción. Juan, muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido a Córdoba TV. Bueno, Juan, se acaba de publicar, acaba de hacer público Ecologistas en Acción su balance del año 2012. Crecen las dificultades, pero también aumentan las resistencias y sobre todo las alternativas. Sí, exactamente. La primera semana de mes de diciembre tuvimos nuestra Asamblea Nacional. Al ser Ecologistas en Acción una coordinadora de organizaciones locales, pues es el único momento en el que nos ponemos de acuerdo sobre estrategias comunes en todo el Estado español, todos los colectivos locales, ¿no? Y en concreto en Trujillo, pues lo que se ha hecho de especial incidencia ha sido el análisis de la actual situación económica, cuáles son las causas de esa situación económica y después cómo salir de la crisis económica a través de medidas respetuosas con el medio ambiente. Esa sería un poco la lógica que hemos tenido allí. Ha salido un manifiesto de esas reflexiones que se basa principalmente en que la crisis económica actual ya no es una crisis temporal, no es una crisis como la que ha ocurrido en el capitalismo desde que empezó, que eran crisis periódicas, que al final terminaba saliéndose de ella con una huida hacia adelante, sobre todo en el nivel de consumo de residuos. Actualmente ya no es posible salir de esa manera, porque los recursos que tenemos cada vez son menores y el planeta ya no admite más residuos. Como consecuencia de eso, de esta crisis económica ya no se puede salir con un aumento de la producción, que ha sido siempre lo que ha hecho el capitalismo, ¿no? Para concentrar de nuevo capital, para que de esa manera poder realizar de nuevo implementaciones de medios de producción nuevos y de esa manera pues aumentar la productividad. Eso ya no se puede. Es necesario plantear nuevas vías. Nosotros en Ecologistas en Acción entendemos que obligatoriamente tiene que pasar el nuevo modo de producción por un análisis real de las necesidades de los seres humanos que habitamos este planeta, que ya somos 7.000 millones, analizar también cuáles son los límites del planeta. Vivimos en un planeta finito, con unos recursos también finitos, por lo tanto tenemos que ser conscientes de que las necesidades de la población, las necesidades reales de la población, las tenemos que pues, satisfacer con unos recursos finitos. Eso obligatoriamente implica la planificación de la economía. Tenemos que saber qué producir para satisfacer esas necesidades. Una planificación de la economía que ya no puede ser como una planificaciones tradicionales, sino que tiene que ser una planificación democratizada, horizontalizada y con un centro de decisión también local, no solo global, ¿no? Eso pues, es lo que nosotros llamamos ecosocialismo y eso es lo que tenemos que entender. El capitalismo ya no tiene alternativa como no sea eso. Y acabamos nosotros el manifiesto con un tuneo un poco de una frase de Rosa Luxemburgo que dijo aquello de o socialismo o barbarie, pues, o ecosocialismo o barbarie, es la única alternativa ya posible. Porque hablar de ecologismo social pues implica que son sinónimos tanto la crisis económica como la crisis ambiental. Vosotros señalabais como algunos de los capítulos más negros, por un lado los recortes, la desregulación en protección medioambiental, también el aumento de cargas fiscales para la producción de energías renovables y sobre todo se incide mucho, se hace mucha referencia a la situación de la actual ley de costas. Sí, este modo de producción, que hay un modo de producción irracional que se basa en el enriquecimiento de unos pocos, va a tratar de huir hacia adelante. Hasta ahora, la manera que tuvimos de salir de la crisis del año 70, que fue la crisis del petróleo, se empezó a encarecer el petróleo, la manera que tuvimos de salir de esa crisis fue intentar por todos los medios abaratar ese petróleo. ¿Cómo lo hicimos? Declarando guerra y expoliando a los países del tercer mundo, abaratando las materias primas. De esa manera conseguimos que en la década de los 90 saliéramos de la crisis que había habido durante toda la década de los 80. Pero de esa manera ya no se puede salir, porque el problema no está ya en que nos apropiemos de lo que no nos pertenece, que son las materias primas del tercer mundo, sino que las materias primas del tercer mundo también están ya empezando a escasear. Entonces, ¿qué ha hecho el capitalismo? Como el capitalismo necesita por todos los medios maximizar el beneficio, y ya no puede maximizar el beneficio aumentando la productividad, aumentando el rendimiento que obtiene, los beneficios que obtiene de las materias primas, porque las materias primas cada vez son más caras, pues ha incidido en los últimos tiempos, desde que estalló la crisis del año 8, ha incidido en el otro
factor que interviene en la producción, que es el factor trabajo. Y ahí es donde está ahora mismo incidiendo. Ha habido multitud de reformas laborales que han incidido en una rebaja de los costes salariales, una reforma de la seguridad social, que lo que ha hecho ha sido también reducir los costes salariales indirectos por parte del empresariado, y ahora pues estamos viendo la privatización de los servicios sociales, que no esconden sino eso. Es una manera de aumentar los beneficios empresariales, porque de esa manera dejaremos de cotizar a la seguridad social y serán los trabajadores individualmente los que suscriban contratos de seguro con las entidades financieras correspondientes, y se hacen con el botín de ese último, que digamos, reducto, ¿no? Y evidentemente, si lo analizamos de esa manera, lo que detectamos es una irracionalidad, es que una huida hacia adelante, y ahora ya a base de sufrimiento de muchas personas. Y ahí está el tema de los desahucios, por ejemplo. En un contexto como el español, donde se han construido más viviendas que en ningún otro lugar del planeta, durante los últimos 10 años del boom económico del ladrillo, pues nos encontrábamos con unos precios exorbitantes, y que ahora, como consecuencia de que no se puede satisfacer lo que los bancos nos dieron por algo que realmente no valía aquello, pues están produciéndose los desahucios, ¿no? Pues todo eso, evidentemente, pues nos lleva a pensar que no tiene ya vuelta atrás, y también es una suerte, ¿no? No tiene vuelta atrás, porque nos da la oportunidad de ser nosotros y nosotros los protagonistas de la nueva transformación, y ahí es donde tenemos que todos apostar y incidir con nuestros esfuerzos. Porque vosotros aseguráis, reiteráis que ese cambio de mentalidad, ese cambio de concepción de cómo debe funcionar la sociedad hacia el ecologismo social se vería directamente relacionado con la generación de empleo y también incluso con la recuperación, ¿no?, de este sector de la construcción al que siempre se señala como responsable de la crisis. Sí, exactamente. Ecología no significa ni perjuicio al nivel de vida, ni tampoco significa desempleo. El desempleo lo genera el modo de producción capitalista, porque necesita un ejército de reserva para que permanentemente los costes salariales sean reducidos. Si para el capitalismo el trabajo funciona como una mercancía que se compra y se vende en un mercado, funciona como por la ley de la oferta y la demanda. Necesita un ejército de reserva, necesita un volumen de parados considerable para que los niveles salariales no aumenten y no perjudiquen la productividad, no perjudiquen los beneficios que sostienen, ¿no? En un modo de producción diferente, donde no sea la obtención de beneficio privado lo que se pretenda, sino que sea la satisfacción de las necesidades humanas más elementales, ahí ya no va a haber necesidad de ese ejército de reserva. Por lo tanto, vamos a poder distribuir el trabajo. El trabajo ya no va a ser obligatoriamente un medio para que los trabajadores puedan obtener el medio de vida, sino que va a también ser un medio de colaboración. Vamos a repartir el trabajo que hay, porque los medios de desarrollo de las fuerzas productivas es lo suficientemente importante como para permitir que no todos tengamos que trabajar obligatoriamente 8 horas, ni siquiera toda la vida, como ahora nos están obligando ya hasta los 67 años, ¿no? Y en eso es lo que nosotros confiamos. Sin embargo, parece difícil avanzar a la luz de las conclusiones extraídas de esa conferencia de las partes del Convenio Marco de Naciones Unidas en Doha, Qatar, esa 18ª cumbre. La primera impresión que se llevaban todos los organizadores era pues la incapacidad por parte de los Estados para llegar a consensos y la reiterada negativa por parte de España, un país que tiene potencialmente pues muchísima capacidad para aprovecharse de esos compromisos, aprovechando además sus recursos autóctonos a la hora, por ejemplo, de aceptar ese compromiso de reducción de emisión de gases, ¿no? Sí, pero Doha no significa sino un paso más de lo que ya supuso Kioto. El movimiento ecologista fue muy crítico con Kioto, sobre todo con el tema de la compra y venta de emisiones. No tiene sentido que en un momento como el que vivíamos o con el que vivimos, con cambio climático producido por las emisiones de dióxido de carbono y de otros gases, en lugar de aquellos países que no lo emiten, no lo emitan, y aquellos que lo están emitiendo, pues que lo reduzcan, lo que se hizo fue un mercadeo con las emisiones. Y ahí tenemos pues el caso, por ejemplo, de las cementeras, en las que viven muchas de ellas con la compraventa de emisiones. Doha ha significado simplemente un paso hacia en ese sentido. Ni siquiera son capaces de asumir los compromisos, escasísimos compromisos que habían adquirido anteriormente. La contaminación se convierte también en un factor de producción. Se necesita contaminar, reducir las trabas que hasta ahora ha habido
de la contaminación para eso, para intentar huir hacia adelante, y eso pues el planeta nos lo está admitiendo. Ayer salió una información sobre el calentamiento de la Antártida, vimos que este año los hielos del círculo polar, del círculo norte, pues prácticamente habían desaparecido en una proporción que no era ni siquiera previsible por los científicos, etcétera, etcétera. Así que Doha no representa a nadie, él solo representa a los intereses del gran capital. La inmensa mayoría de la población no está representada por Doha. Y también es verdad una cosa, lo que tú decías con respecto a los cambios de mentalidad. El cambio de mentalidad no era posible en un mundo de altísimo consumo como el que vivíamos, por lo menos una parte importante de la población del primer mundo. Era necesario que nos afectara a todos la crisis para que este cambio de mentalidad se produjera. Y yo creo que se aprecia de una manera bastante evidente un cambio de esa mentalidad. Antes de la crisis del año 2008 no se hablaba de capitalismo, parecía como que el capitalismo era ese agua que rodea al pez que no sabe que está metido en el agua, ¿no? O el aire que respiramos, no sabemos que estamos rodeados de oxígeno. Algo así parecía con el capitalismo. Sin embargo, la gente ya es consciente de que vive en un modo de producción que se llama capitalismo y que no tiene que ser el único posible. Y eso, cuando nos estaban mimando con los niveles de consumo que teníamos hace un tiempo, pues no lo éramos capaces de apreciar. En el último número que publicabais del Ecologista, ¿verdad?, el número 75, que salía a la luz precisamente este mes de diciembre de 2012, un número que me ha encantado porque es muy positivo, ¿verdad? Se propone hablar solo bueno, digamos con una óptica optimista y hablar de las alternativas que van saliendo adelante. Ya en su editorial, bajo el título Alternativas en marcha, se habla de que es evitable ese colapso natural y antropológico del que se habla desde la plataforma. Mi pregunta es si realmente se está resquebrajando ese mito, esos esquemas del capitalismo. ¿Se está siendo capaz por parte, por ejemplo, de organizaciones como Ecologistas en Acción de hacerlo visible a la ciudadanía, o a la ciudadanía le preocupa todavía demasiado pues el corto plazo y lo inmediato, que es el desempleo, el impago de la hipoteca, etcétera? Hombre, nosotros en el número tratamos de ser positivos y lo que decimos es que en un mundo extraordinariamente hostil ante cualquier posible alternativa, han surgido de manera más o menos espontánea y por un porcentaje de población cada vez mayor pequeñas alternativas. Así, hablamos por ejemplo, frente a la especulación financiera de las grandes entidades bancarias, han surgido cooperativas de crédito. Ante los monopolios en la distribución de alimentos, surgen cooperativas de consumidores, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros, por ser positivos, decimos, si en un ambiente hostil la gente ha entendido la necesidad de realizar esto, en un ambiente que no lo fuera, serían muchas más las experiencias que surgirían, aún teniendo en cuenta, de todos modos, que la alternativa al mundo que vivimos no son esas pequeñas experiencias, sino que son las experiencias globales a nivel planetario. La comunidad humana está conectada ya de manera indisoluble. Solo es posible soluciones cuando son soluciones para los 7.000 millones de habitantes. Esas pequeñas soluciones no lo van a arreglar, pero sí que son indicios de que la gente es capaz de autoorganizarse, es capaz de darse a sí misma soluciones, y esas soluciones, cuando se globalicen, pues serán las soluciones hacia las que la humanidad va a tener que obligatoriamente ir, ¿no? Y es que ya se cuentan por miles, ¿no?, esas ecoexperiencias que han sido definidas como laboratorios ecosociales, ¿no? Estamos viendo un poco ahí el germen de ese cambio, ¿no? Sí, incluso hay ya redes en las que ya no se utilizan las monedas de curso oficial para evitar que aquellos que no tienen acceso a las monedas oficial pues se sientan fuera de esa experiencia, etcétera. Aquí en Córdoba, por ejemplo, hay también experiencias en ese sentido. Está el mercado social de la tejedora, la Casa Azul, Almocafre, que hacía mucho tiempo que es una cooperativa de consumidores que hacía mucho tiempo que funciona. Están las experiencias bancarias de cooperativas de ahorro que también están funcionando en Córdoba. Es decir, que sí que en cualquier lugar donde se mire existen esas experiencias, pero tenemos que tener claro que experiencias locales y experiencias concretas no son alternativas a problemas globales. Los problemas globales se solucionan con alternativas globales. Y esas experiencias simplemente nos pueden llenar de optimismo porque la gente tiene capacidad de reacción. Es mucho más consciente de lo que en la televisión de los grandes medios, es decir, se nos dice en los anuncios, ¿no? La gente no es tan tonta como los anuncios pretenden hacernos ver.
y de hecho pues esas experiencias así lo demuestran. Y de hecho, bueno, nos acordamos ahora de las ciberacciones, ¿no? Hace muy poco, bueno, hace unos meses, conocíamos la dimisión de Felipe González como presidente del Consejo de Participación de Doñana por dejación de sus funciones, y es que han sido pues unos, no sé si más de 1.500 ciudadanos los que participaban, los que pedían ese cese, ¿no? Finalmente se producía hace unos meses y son dos las ciberacciones que presenta Ecologistas en Acción, nuevas, que acaban de salir ahora mismo. Perdón, el último... No sí, las dos ciberacciones nuevas. Por un lado tenemos el apoyo a la ISA Santos y por otro esa limitación de velocidad de 30 kilómetros por hora en toda la Unión sí, Europea. lo que se está produciendo está claro que cada vez la gente es más consciente de su poder. De hecho, cuando vemos la reacción que por parte de los medios de represión del Estado se han usado en las últimas movilizaciones de trabajadores o en las últimas movilizaciones de colectivos ciudadanos, nunca hasta ahora habíamos visto, desde el final de la dictadura, una acción tan violenta por parte de las fuerzas de seguridad, ¿no? Eso significa que, a pesar de todo, las experiencias de reacción y las experiencias de resistencia por parte de los ciudadanos están siendo efectivas. Y en el caso de Felipe González los podemos, por ejemplo, equiparar también con el caso de Garoña. Gracias a que el movimiento ecologista, y sobre todo, no más que el movimiento ecologista, el movimiento de la zona, la población de la zona, la resistencia que ha tenido durante los últimos 40 años de vida de esa central, pues posiblemente sea esta la causa. Y el caso de Felipe González, que era escandaloso. Lo nombran presidente del patronato de gestión de Doñana y no se presenta absolutamente nunca, cuando precisamente en su currículo está, pues no sé si recordáis, hace unos 20 o 25 años, cuando Jorge Muscó pasaba las vacaciones en Doñana, pues no se le ocurrió nada más que fumigar el parque de Doñana para no tener mosquitos, con lo que la cantidad de patos que murieron por culpa de las vacaciones de Felipe González, pues a ese señor lo nombran presidente del patronato, o sea, que era una cosa inconcebible, ¿no? Hablabas de Garoña, efectivamente el reactor de la central nuclear de Santa María de Garoña en Burgos pues está ya prácticamente terminado, ¿no? Se ha producido ya casi el desmantelamiento, de hecho para el miércoles quedaba libre de combustible. A la luz de cómo va a quedar ese texto final de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, el cese definitivo es ya prácticamente un hecho. La cara B sí serían esos cerca de 300 empleados, ¿verdad?, de contratas a jornada completa que dependen de esas renegociaciones, ¿no?, de las necesidades que tenga la planta en los próximos meses. ¿Qué va a suceder con esto? Sí, aquí se ha quedado claro varias cosas, ¿no? En primer lugar, la energía nuclear no es una energía rentable, es una energía rentable si existe una fuerte inversión pública que palie la incertidumbre y las pérdidas que pueden tener, es decir, las grandes compañías eléctricas, los lobbies de la energía nuclear, no saben perfectamente que la energía nuclear no es una energía rentable si tienen que hacer frente a todos los costes que implica la energía nuclear, fundamentalmente de gestión de los residuos y de medidas de seguridad en las plantas. En cuanto se ha retirado parte de la ayuda que la energía nuclear recibía, las centrales más antiguas, que son las menos productivas, empiezan a tener ya problemas financieros. Eso siempre lo hemos dicho nosotros, la energía nuclear no es una energía viable, ni siquiera desde el punto de vista de la lógica del capitalismo, solo era viable gracias a las financiaciones públicas. Se retira y inmediatamente se retira. Además, el caso de la central nuclear de Garoña es un caso especialmente significativo, es un caso en el que se han detectado multitud de problemas de seguridad, pero es que además el reactor nuclear de la central de Garoña es de la misma tecnología que el reactor 2 de Fukushima, es decir, que sabemos perfectamente que en el caso en el que se produjeran problemas en el sistema de refrigeración de la central nuclear, eso ocasionaría un problema en cadena que nos llevaría a la situación de Fukushima. Además, en Garoña se puede dar incluso esa situación, es decir, porque depende de un pantano, el pantano es posible que en un movimiento sísmico perdiera, es decir, que la situación era absolutamente demencial, ¿no? Y se ha conseguido. Efectivamente, tú lo resaltas bien, el problema de los empleos. Son 300 trabajos que se pierden en esa central, ¿no?
ese siempre es el problema del capitalismo. El capitalismo nunca tiene problema con la fuerza de trabajo, de contratar y despedir, porque es una mercancía. Eso es una cosa que tenemos que tener clara, ¿no? El otro día también hablábamos precisamente aquí de cómo se van a despedir a trabajadores de Cosmos porque no les son necesarios. El capitalismo funciona así, el trabajo no está vinculado a las personas que lo desarrollan, sino que es simplemente una fuerza, una pura mercancía, ¿no? Y en el caso de ahí está claro. En cuanto lo ha dejado de ser útiles, lo despiden y ellos no tienen más. Igual que ocurre en el resto de las industrias. Nosotros siempre lo que decimos es que la industria sucia, y la energía nuclear posiblemente sea la más sucia, es la industria que menos empleo genera. Son 300 empleos, pero ¿cuántos empleos generaríamos si en lugar de existir una central nuclear en Garoña, existiera una central pues, de recuperación, de reciclado, de residuos, de tratamiento responsable? Serían muchísimos más. Es decir, la energía sucia genera lo que genera destrucción y desempleo. Es la energía limpia la que genera empleo. Lo que pasa es que la energía limpia genera menos beneficios para el empresario. Es decir, que de nuevo volvemos al mismo problema de siempre, que todo se mira desde el punto de la óptica de los beneficios empresariales. Hasta que no consigamos acabar con esa óptica de que toda la economía tiene que ir enfocada a generar cada vez mayores beneficios para menos personas, siempre que nos rompamos esa lógica nos encontraremos con el mismo problema. Y en el caso de Garoña no se ha contratado a esas 300 personas porque de esa manera podían mantener a su familia. Se les contrató porque lo necesitaban para explotar una central nuclear. En cuanto no se les ha necesitado, se les ha excretado y se les ha despedido. O sea que forma parte pues, esa digamos que, dimensión perversa que tiene este modo de producción que llevamos ya tanto tiempo sufriendo. Preocupa y mucho también Ecologistas en Acción pues el derecho del agua, las prospecciones en el litoral, también esa sobreexplotación de las cuencas, pero sí señala una serie de puntos positivos. Por ejemplo, la técnica del fracking desaparece en varias comunidades autónomas y sin embargo sigue siendo esta fracturación hidráulica para la extracción de gases no convencionales, sigue siendo una especie de estigma, ¿no? de lacra de este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Sí, es lo que decía antes, ahí en esa técnica pues, quizás se aglutina la locura de la huida hacia adelante, que todavía en este modo de producción nos puede hacer sufrir. Esa técnica de demencia, lo que consiste es que en cuencas mineras hasta ahora ya abandonadas porque no eran rentables su explotación, se les inyecta productos químicos altamente tóxicos, se fractura como consecuencia de la acción de esos gases y se obtiene de esa manera, de manera más cómoda, los minerales que se pretenden explotar allí. ¿Qué pasa? Que no solo se queda en la cuenca en la mina, sino que se va a los acuíferos. En el lugar donde se ha experimentado con más intensamente esto ha sido en los Estados Unidos, y los problemas que están teniendo ya de contaminación de acuíferos son brutales. Aquí en España todavía no se explota ninguna mina de esa manera, en el País Vasco quizás sea donde está más avanzado, pero ya ha habido varias comunidades autónomas que han dicho que no van a optar por esa vía, ¿no? Es que, de nuevo, ¿cuál es el medio más rápido de obtener beneficios? Pues posiblemente sea ese. Seguro que no es la energía eólica, la energía solar, la energía hidráulica, seguro que no son esas, pero eso no nos interesa ya a la humanidad. A la humanidad no nos interesa de dónde se saca el beneficio, sino lo que nos interesa es cómo vamos a hacer que este planeta sea habitable teniendo 7.000 millones de personas en él, ¿no? Y eso no lo va a solucionar, pues eso, el beneficio empresarial, que en este caso pues trata de obtener lo último que queda ya de esas cuencas. Hablábamos del ámbito empresarial, pero tampoco el de las administraciones tiene contentas al movimiento. Hasta un 70% de caída en los presupuestos en algunas administraciones. Tampoco Ecologistas en Acción, y además lo define y lo redefine, está contenta con el trabajo de la Consejería, con el trabajo de la Junta de Andalucía, y de hecho define esa labor como un ejemplo lamentable, ¿no? No se abordan los problemas importantes, no se debaten y no hay presencia, ¿no? Prácticamente. Sí, los presupuestos generales del Estado
y también los presupuestos de las comunidades autónomas, que están un poco vinculados a los presupuestos generales, son dramáticos. Si analizamos esos presupuestos, pues lo primero que vemos es que el 40% del presupuesto del año 2013 se destina al pago de los intereses de la deuda, ni siquiera al pago de la deuda, sino al pago de los intereses de la deuda. Todos los impuestos indirectos se van a destinar, todo lo que se reciba por impuestos indirectos se va a destinar al pago a las entidades financieras por la deuda que tenemos acumulada. Es decir, que son unas cifras absolutamente demenciales, que impiden, incluso con voluntad política, impiden una distribución social de esos presupuestos. Pero es que ni siquiera existe esa voluntad política. O sea que si ya en tiempo de bonanza las consejerías o los ministerios de Medio Ambiente, Asuntos Sociales, Cultura, Educación, eran digamos que vilipendiadas dentro del presupuesto, ahora con más razón. Si además si analizamos el presupuesto en otras partidas, nos sorprende que esas partidas no se disminuyen. Por ejemplo, no disminuyen las partidas militares y no disminuyen apenas la partida para el mantenimiento de la Casa Real. Es decir, que aquello que siempre se ha beneficiado sigue estando beneficiando los presupuestos actuales y lo que no, pues se perjudica. Y volviendo a la actualidad, porque ya casi se nos está acabando el tiempo y yo no quería dejar de hablar en el ámbito local de las últimas noticias que nos llevan de nuevo hasta la finca de Somonte, en el término municipal de Palma del Río, ya que el pasado 19 de diciembre los jornaleros y jornaleras ocupantes de este recinto presentaban la iniciativa Árboles para Somonte. ¿Qué supone la presentación de este proyecto de recuperación de la cubierta de la campiña? Sí, además es un proyecto en el que ecologistas estamos muy implicados porque los árboles se los vamos a gestionar nosotros. Sí. Pues aquella finca es una finca de propiedad pública, que la compró el Instituto de Reforma Agraria, que actualmente estaba improductiva. Los trabajadores del Sindicato Andaluz de Trabajadores, las trabajadoras del Sindicato Andaluz de Trabajadores, la ocuparon para hacerla productiva. Allí, uno de los trabajadores con los que estuvimos hablando hace un par de semanas nos decía, es que aquí no había ni pájaros cuando llegamos, y ahora ya pues estamos creando vida, ¿no? Actualmente eso, ellos tienen mucha intención no solo de convertir la finca de Somonte en un medio para subsistir, que en definitiva es para lo que lo han hecho, son trabajadores en desempleo, trabajadores sin tierra, que no tienen medios para subsistir, pero que quieren trabajar, y ahí hay una finca que es pública y que quieren hacer productiva. O sea, ese sería el primer digamos, objetivo, ¿no? Pero lo quieren hacer de una manera muy responsable, lo quieren hacer haciendo participar no solo a la comunidad de Palma del Río, sino a toda la de la provincia, y haciendo de aquella finca un ejemplo de cómo se puede gestionar de manera ecológica pues algo y al mismo tiempo generar empleo. Y el caso de los árboles está claro, si alguien va a Somonte verá que no hay árboles, solo hay una pequeña plantación de árboles experimentales para la obtención de biomasa de la anterior titularidad pública, y no existen árboles, y ellos pues quieren convertir aquello en un lugar donde sí que existan árboles, ¿no? Y para nosotros pues una alegría colaborar con ellos. Casi un año, ¿no? 9 meses ya de trabajo, de reivindicación. ¿La plantación de esos 1.400 árboles frutales va a ser suficiente para generar el empleo que se espera? Bueno, la finca es muy grande, ellos van a plantar los árboles frutales, pero ya tienen una parte de la finca está productiva, y ya están vendiendo incluso los productos los venden en el mercado social de La Tejedora, en la calle Gutiérrez de los Ríos, y ahí se pueden comprar ya productos de ellos, porque desde un primer momento han optado también por vías de comercialización alternativa, y ya se están vendiendo. Ahora mismo hay pocos, son las hortalizas de invierno, pero ya se pueden comprar allí, y cuando planten los árboles, pues supongo que empezarán también a vender pronto la fruta en cuanto los árboles empiezan a ser productivos. Bueno, por cerrar este análisis, esta recapitulación ya a final del año, el otro día ya abordamos el problema en Cosmos Timpor, también los sotos de la Alborafia, ¿no? Han vuelto a la actualidad, ¿no? Sí, exactamente, han vuelto a la actualidad y nos han dicho que se va a ejecutar ya el proyecto de reforma de los sotos de la Alborafia para su mantenimiento, y nosotros mantuvimos desde el primer momento, estábamos abiertos a esa posibilidad, siempre que se fuera respetuoso con lo que aquí tenemos, y siendo conscientes de que la población de Córdoba posiblemente no sepa el valor medioambiental, no solo medioambiental, sino paisajístico y
incluso de filtro de dióxido de carbono de los coches que tienen los otros de la arbolafia. Se va a hacer, creo, respetuoso, y ahí también habría que felicitar al movimiento ciudadano, que de un primer momento, cuando se quiso acabar con aquello, hace ya mucho tiempo, en la legislatura de Miño Trigo, conseguimos que se hiciera monumento natural, y cuando se empezó a pensar en la necesidad de nuevo de acabar con eso, el movimiento ciudadano, a través de una plataforma por un río vivo, se movilizó y ha conseguido de nuevo que eso, que es único, que pocas ciudades pueden presumir de tener un monumento natural dentro del casco urbano, pues lo consigamos mantener. Desde luego una primavera más que verde, ¿no?, de la cual nos provee ese activismo, ese movimiento ciudadano, esa participación en estos tiempos, como decíamos al inicio, de estrecheces y de dificultades, ¿no? Sí, esperemos que no solo sea verde, sino también sea roja y violeta y blanca, y de todos los colores de los movimientos ciudadanos que están en la lucha, porque sin lucha esta realidad que nos asola no se va a transformar. Y es la experiencia de esa lucha, y la historia nos lo demuestra, cómo vamos a conseguir salir de donde estamos. Nadie nos va a ayudar a hacerlo, vamos a tener que ser nosotras y nosotros los que lo consigamos. Muy bien, pues Juan, te agradecemos mucho que siempre nos mantengas al día de la actividad de Ecologistas en Acción, y bueno, como afecta transversalmente a tantísimos ámbitos y a tantísimos colectivos, te lo agradecemos doblemente. Así que bueno, feliz año, que entres bien en 2013, y bueno, y te esperamos aquí muy pronto, cuando ya no solo hablemos de lo que se ha hecho en 2012, sino de lo que estamos haciendo en 2013. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias y hasta muy pronto.